¿Sabías que el Barça tiene un enemigo invisible que lleva más de 3 décadas afectando al club? Entrenadores, jugadores y hasta presidentes han hablado de él, desde Cruyff hasta Xavi Hernández, que es exactamente el famoso entorno del Barça. Bienvenidos a Tot Football Show. Hoy vamos a revelarte el significado de esta palabra que ha estado presente en cada crisis, cada victoria y cada momento clave del club. ¿Es una excusa o una realidad que afecta al equipo? Descubre cómo este concepto ha moldeado la historia del Barça y por qué sigue siendo un tema tan polémico. El nacimiento de esta palabra. Todo empezó el 1 de abril de 1992. El mítico Johan Cruyff, siempre tan directo como genial, dio vida al concepto del entorno en Praga tras un partido desastroso del equipo azulgrana contra la Esparta. Una derrota por 1-0 que dejó al Barça tambaleándose, con la clasificación para la final de la Copa de Europa en el aire. El contexto: imagina esto. Stoichkov estaba sancionado, el equipo venía de una liga irregular, pero con una trayectoria impecable en la Copa de Europa. Bastaba un empate en Praga para sellar el billete a la final, pero la historia tomó un giro inesperado. El Barça perdonó en la primera parte y en la segunda. El Esparta les pasó por encima, incluso estrellando 3 balones en el poste. Nervios, tensión y un cabreo monumental de Cruyff. Fue entonces cuando Johan soltó la bomba. Hay un entorno que influye, y si no fuera así, el Barcelona ganaría muchos más títulos. Si las cosas no se arreglan, vamos a terminar mal. ¿Qué quiso decir? Básicamente señalaba todo lo que rodeaba al club y que, según él, ponía palos en las ruedas, directivos, prensa y cualquier ruido que desviara la atención del equipo. Una crítica elegante pero directa que dejó al barcelonismo con un enemigo invisible al que culpar. Al final, como todos sabemos, el Barça reaccionó, ganó el Benfica en el siguiente partido y llegó a la final. El Wembley, con ese golazo de falta de Koeman, se coronaron campeones de Europa por primera vez en la historia. Pero lo de Praga quedó marcado. Ese día nació algo que, más de 3 décadas después, sigue siendo un debate recurrente. El entorno, ese enemigo que nunca se ve, pero que siempre está ahí, acechando. Cruyff no solo creó un equipo legendario, también dio vida a un término que trascendería generaciones. Pero, ¿qué es exactamente el entorno? Antes de seguir descubriendo cómo este famoso entorno ha marcado la historia del Barça, dale un like a este video y suscríbete al canal. Aquí te contamos las historias más sorprendentes del fútbol que seguro no sabías. Y quédate hasta el final porque lo que viene te va a dejar pensando en cómo afecta el entorno al Barça hoy en día. ¿Qué es el entorno? El entorno es ese concepto que Johan Cruyff sacó de la manga para encapsular todo el caos que gira alrededor del Barça. Es más que una palabra, es casi una identidad viva, un murmullo constante que nunca desaparece. Pero, ¿qué es eso exactamente? Es prensa, es afición, es directiva. Es ese run run de fondo que pasa de ser aplauso a pañuelo blanco en cuestión de segundos. Es el presidente opinando, los periodistas criticando, los exjugadores metiendo cizaña en entrevistas y los agentes especulando sobre traspasos. En definitiva, es todo lo que rodea al equipo y que, según Cruyff, impide que el Barça funcione como una máquina perfecta. Para algunos es una excusa brillante, para otros una descripción precisa del complicado ecosistema culé. Cuando Johan dijo por primera vez entorno, muchos se preguntaban, ¿a qué se refiere este hombre? Con el tiempo quedó claro, el holandés no estaba hablando de algo tangible, sino de una mezcla de presiones externas que afectan tanto al vestuario como al rendimiento en el campo. Toni Ruiz, ex jefe de prensa del Barça, lo explicó de manera muy gráfica. El entorno es todo lo que rodea al Barça y opina sobre él. Socios, aficionados, periodistas, expresidentes, exdirectivos, exjugadores, políticos, agentes, todo. Vamos, si tienes algo que decir sobre el Barça, oficialmente eres parte del entorno. ¡Felicidades! Y aunque a lo largo de los años el entorno ha evolucionado adaptándose a los tiempos y las redes sociales, su esencia sigue intacta. Es ese enemigo invisible que el barcelonismo siempre siente que está al acecho, incluso en la era de Leo Messi. Cuando los éxitos parecían amortiguar las críticas, el entorno seguía presente, listo para salir a la luz en los momentos más delicados. ¿Y cómo ha afectado esto al Barça a lo largo de las décadas? Sigue viendo porque vamos a explorar cómo el entorno ha estado presente en todas las épocas del club, desde Cruyff hasta Xavi Hernández. Esto se pone cada vez más interesante. El entorno siempre vuelve en el Barça. El entorno nadie lo ha visto, pero muchos perciben su existencia. Lleva más de 3 décadas jugando los partidos del Barça. Para algunos es un fenómeno paranormal, para otros una cortina de humo bien utilizada. Su propósito: motivar al vestuario, crear polémicas, aplastar jugadores o incluso soplar para que el balón entre o no. Así de misterioso, o eso dicen los que lo sufren o se sienten víctimas. El último en sufrirlo ha sido Xavi Hernández,
que he resucitado el término para señalar a esa presión que emana de todo lo que rodea al club: periodistas, aficionados, exjugadores, directivas, intereses políticos. Todos son piezas del entorno que, según Xavi, dificultan el trabajo y los resultados. Pero lo interesante del entorno es su capacidad de volver. Es como un villano de película que nunca muere. Cuando parece que todo está bajo control, ahí aparece otra vez. Si no es la mano negra, es el run run del estadio o es el titular incendiario de un diario. Ya lo dijo el propio Laporta: al loro que no estamos tan mal, que no me los embauquen. ¿Te has preguntado cómo el entorno ha puesto contra las cuerdas a los entrenadores del Barça en sus momentos más tensos? No te vayas aún. A continuación repasamos las polémicas más encendidas y los enfrentamientos más memorables con este enemigo invisible. El entorno siempre aparece cuando hay crisis. Si hay algo garantizado en el Barça, además del buen fútbol, es que el entorno siempre hace acto de presencia en los momentos de crisis. Y aquí van algunos episodios memorables. Críticas a Bobby Robson: ganar no siempre es suficiente. Cuando Bobby Robson asumió el mandato del Barça tras la salida de Cruyff, heredó un club lleno de expectativas y un entorno siempre listo para atacar. A pesar de ganar la Supercopa de España, la Copa del Rey y la Recopa de Europa, en su única temporada el entorno no le dio tregua. La prensa y los aficionados no aceptaban del todo su estilo. Una de las críticas más feroces fue su uso del doble pivote, una táctica que, aunque efectiva, no encajaba con el ADN ofensivo del Barça. Incluso cuando el equipo arrasó con un 8-0, la afición en el Camp Nou respondió con pitos. Sí, pitos, un marcador que cualquier otro equipo celebraría, pero que para el entorno culé parecía insuficiente. Robson no solo peleaba contra tácticas críticas, sino también contra un entorno que veía su etapa como un paréntesis antes de la llegada de alguien mejor. Al final de la temporada, a pesar de los títulos, fue sustituido por Louis van Gaal. El entorno lo devoró. Tensiones con Louis van Gaal. El choque de temperamentos. Louis van Gaal aterrizó en el Camp Nou en 1997, con un currículum impresionante tras sus éxitos en el Ajax, pero el entorno del Barça no tardó en ponerlo a prueba. Su personalidad autoritaria y directa se encontró con la intensidad del entorno culé, generando momentos memorables y polémicos. Una de las escenas más icónicas de su etapa fue cuando, tras una pregunta incómoda del periodista Rafa Carbonell sobre sus críticas a Rivaldo, Van Gaal explotó con su famoso: "Tú eres muy malo, siempre negativo, nunca positivo". Siempre negativa, nunca positiva. Esta frase pasó a la historia como uno de los momentos más tensos entre el entorno y un entrenador del Barça. La relación entre Van Gaal y Rivaldo fue una de las más discutidas durante su etapa. El brasileño Balón de Oro de 1999 tiene un estilo más libre y menos táctico, algo que chocaba con la obsesión de Van Gaal por el orden. Las críticas públicas del técnico hacia Rivaldo no fueron siempre bien recibidas por la prensa ni por los aficionados, lo que intensificó el ruido del entorno. A pesar de los conflictos, Van Gaal ganó 2 ligas y una Copa del Rey en sus 3 temporadas iniciales con el Barça, pero en el Barça ganar no siempre basta. Para el entorno, los títulos no eran suficientes y no venían acompañados de un fútbol atractivo y de buenas relaciones públicas, algo que el técnico holandés nunca priorizó. Después de dejar el club en 2000, Van Gaal volvió en 2002 con la intención de redimirse. Sin embargo, el entorno seguía siendo igual de exigente. Los malos resultados y el desgaste emocional terminaron con su segunda etapa apenas 6 meses después de haber comenzado. En su despedida dejó otra frase célebre dirigida al entorno y a los aficionados: "Amigos de la prensa, yo me voy. Felicidades". Amigos de la prensa, yo me voy. Felicidades. Dudas con Guardiola, de becario a leyenda. Cuando Pep Guardiola asumió el cargo de entrenador del Barça en 2008, el entorno estaba lejos de ser un lugar cómodo. El equipo venía de una etapa complicada con Frank Rijkaard, donde los títulos y el buen fútbol se habían esfumado, y muchos se preguntaban si Pep, un técnico sin experiencia en grandes clubes, sería la solución o simplemente un experimento fallido. Guardiola dejó el banquillo del Barça con un plan claro, pero su arranque fue todo menos ideal. Perdió su primer partido en Liga contra el Numancia y empató el segundo ante el Racing de Santander. El entorno no tardó en reaccionar. Las críticas volaban desde todos lados y se escuchaban palabras como becario o novato para describirlo. Incluso había rumores de que su continuidad dependía del resultado del tercer partido contra el Sporting de Gijón. Lejos de derrumbarse, Pep usó estas críticas como combustible, y en el tercer partido el Barça goleó al Sporting por 1-6, una actuación que marcó el inicio de una racha imparable. A partir de ahí, el equipo empezó a mostrar destellos del famoso tiki-taka,
un estilo que revolucionaría el fútbol mundial. A pesar de los éxitos, Guardiola siempre sintió la presión del entorno. Su obsesión por los detalles, combinada con la constante atención mediática y las altas expectativas de la afición, hicieron mella en él. Aunque ganó 14 de los 19 títulos posibles en sus 4 temporadas, Pep fue claro con el impacto del entorno en su decisión de marcharse en 2012. El peligro de la fatiga diaria que conlleva intentar manejar el entorno del Barça es fundamental. El desprecio por lo que haces es constante y eso termina pasándote factura. Guardiola demostró que incluso en un entorno tan complicado como el del Barça, es posible triunfar si tienes una visión clara y la capacidad de ejecutar un plan. El técnico siempre recordó que su éxito no solo dependía del talento de sus jugadores, sino también de cómo logró aislar el equipo del entorno, al menos durante un tiempo. Su salida también dejó un mensaje: no importa cuántos títulos ganes, si no encuentras la manera de gestionar el entorno, tarde o temprano te pasará factura. ¿Te está gustando este viaje por el entorno del Barça? Pues suscríbete ya al canal y activa la campanita. Con tu ayuda podemos seguir creciendo y creando el mejor contenido sobre fútbol y sobre el Barça. No te vayas, que en breve vamos a ver cómo el entorno ha devorado entrenadores como Luis Enrique e incluso Xavi. No te lo pierdas. La posesión y el Tata Martino. En 2013, Gerardo Tata Martino llegó al banquillo del Barça con una misión casi imposible: liderar un equipo que bajo Guardiola y Tito Vilanova habían alcanzado el nivel más alto de la historia del club. Con expectativas desorbitadas y una filosofía de juego prácticamente sagrada, el Tata tuvo que enfrentarse no solo a los rivales en el campo, sino también al implacable entorno blaugrana. El Tata Martino arrancó su etapa con buen pie, encadenando victorias en sus primeros partidos. Uno de los momentos más llamativos fue la goleada 4-0 contra el Rayo Vallecano. Sin embargo, algo insólito ocurrió. A pesar del marcador abultado, el equipo perdió la posesión del balón. El Barça sin dominar el balón. Esto desató una tormenta de críticas en el entorno. Martino no tardó en darse cuenta de que el entorno del Barça no solo pedía resultados, sino también fidelidad a la filosofía de posesión absoluta. Si ganamos pero no tenemos el balón, parece que no sirve para nada, llegó a decir el Tata en una rueda de prensa, visiblemente frustrado por la presión externa. El Tata también sintió que nunca fue aceptado del todo por el entorno. Según el propio Martino, su nacionalidad jugó un papel importante. Yo sabía que no iba a recibir el mismo trato. No soy de la casa ni holandés y eso pesa, pero hice lo mejor que pude. A pesar de llevar al equipo a la final de la Copa del Rey y pelear por la liga hasta el último partido, el desgaste fue evidente. Martino decidió no continuar después de solo una temporada. Su experiencia dejó claro que en el Barça ganar no siempre es suficiente si no encajas con las expectativas del entorno. Luis Enrique, cero contacto con prensa y entorno. Si algo definió la etapa de Luis Enrique como entrenador del Barça, además de los éxitos en el campo, fue su feroz rechazo a la influencia del entorno. En lugar de intentar navegar por el complicado entramado de opiniones críticas y presiones externas, Luis Enrique decidió cortar por lo sano. Blindó al vestuario, minimizó la interacción con la prensa y se mantuvo imperturbable ante cualquier ruido externo. Desde el principio dejó claro que no estaba interesado en ganarse el cariño de la prensa ni en participar en juegos mediáticos. Su actitud distante y seria se tradujo en tensiones inmediatas con periodistas, quienes rápidamente notaron su falta de disposición para conceder entrevistas individuales o responder preguntas de forma amistosa. No vine aquí para ser simpático, vine a ganar, afirmó en una de sus primeras ruedas de prensa. A pesar de las tensiones, Luis Enrique logró lo que pocos entrenadores pueden. Sus resultados silenciaron al entorno. En su primera temporada el Barça ganó el triplete, Liga, Copa del Rey y Champions League, recordando al mundo que los éxitos deportivos pueden ser la mejor respuesta a las críticas. Luis Enrique siempre supo que dirigir el Barça era una tarea agotadora. Con el tiempo incluso él comenzó a sentir los efectos del entorno. Las críticas constantes, las exigencias insaciables y las dinámicas internas del club terminaron por desgastarlo. Tras 3 temporadas y 9 títulos, anunció que no continuaría como entrenador. El entorno del Barça es único, no lo puedes cambiar, lo aceptas o te destruye. Yo ya he dado todo lo que tenía, dijo en su despedida. Su gestión demostró que aunque puedes blindar al equipo, el ruido exterior siempre encuentra una manera de escolarse. Xavi Hernández, la última víctima del entorno. Xavi Hernández, una leyenda indiscutible como jugador del Barça, vivió en carne propia cómo el entorno puede convertirse en una presión insoportable cuando asumió el rol de entrenador. Cuando Xavi regresó al Barça, lo hizo con la promesa de devolver al equipo a la élite europea, manteniéndose los valores y la filosofía de juego que él mismo encarnó como jugador.
Su llegada generó grandes expectativas entre los aficionados, pero también atrajo la lupa al implacable entorno. Desde el primer día, Xavi tuvo que lidiar con comparaciones inevitables con entrenadores como Pep Guardiola, con preguntas sobre si podía estar a la altura de su legado y con una prensa que analizaba cada detalle de su trabajo, desde sus decisiones tácticas hasta sus propias declaraciones en rueda de prensa. Uno de los puntos de inflexión llegó en su tercera temporada, cuando una serie de malos resultados generaron una avalancha de críticas. Xavi sintió que el entorno no solo era injusto, sino que también afectaba directamente el rendimiento de sus jugadores. En sus palabras, el entorno del Barça tiene una capacidad tremenda de infravalorar todo. Todo es tremenda. Con estas declaraciones, Xavi dejaba claro que sentía que el entorno restaba valor al trabajo del equipo y creaba un clima de constante tensión que impedía a los jugadores de rendir al máximo. El peso del entorno comenzó a pasar factura. En las ruedas de prensa, Xavi pasó de ser el elocuente y tranquilo a mostrar un tono más irritable. Su lenguaje corporal evidenciaba el cansancio de lidiar con un constante escrutinio. No solo debía preocuparse por ganar partidos, sino también por gestionar las expectativas de una afición y una prensa que parecían nunca estar satisfechas. Mi opinión sobre el entorno del Barça no cambia. Es cruel. Entrenar aquí es muy complicado, declaró en abril de 2024, dejando entrever su frustración. La etapa de Xavi al mando del banquillo blaugrana recordó a todos la complejidad de liderar una institución tan grande y cargada de historia, y dejó claro que el entorno es tan parte del Barça como su camiseta blaugrana. ¿Pero será una excusa o una realidad? El Barça no es solo un club de fútbol, es un ecosistema único donde cada palabra, cada decisión y cada partido se magnifica bajo el escrutinio de su famoso entorno. Desde la visión de Cruyff hasta las recientes palabras de Xavi, hemos visto cómo este concepto ha evolucionado, convirtiéndose en una pieza fundamental del ADN blaugrana. El entorno puede ser un aliado o un enemigo, dependiendo de cómo se gestione, pero siempre estará ahí, recordándonos la presión que implica representar al Barça, ya que no es solo deporte, sino también historia, cultura y una pasión que trasciende el campo. Y con esto terminamos nuestro viaje por uno de los aspectos más fascinantes y complejos de la vida azulgrana. Si te ha gustado este análisis, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con otros culés apasionados. Déjanos tu comentario y sigamos la conversación ahí. ¡Hasta la próxima!